Estamos en comunicación con el doctor Martín Belaúnde Moreira. En su momento ha sido congresista de la República, es analista en política internacional, ex embajador de Perú en Argentina y conocedor de cerca de cómo se mueve el tablero político en los Estados Unidos. Qué gusto saludarlo, doctor Martín Belaúnde, muy amable, buen día. José, gran gusto de escucharlo y además, no es por vanidad, pero a mis títulos quisiera agregar, he pasado muchos años en Estados Claro Unidos que sí, por y eso yo parte me de mi atreví a educación la he decirlo. hecho ahí, Claro, usted ha estudiado, ha trabajado, yo lo sé. parte, no toda, pero parte. Claro. Conozco bien a los americanos. Bueno, tanto así que conocen a los americanos, ¿qué ha pasado con la elección de Trump? Bueno, mi querido José, está bien, es una pregunta directa al plexo. ¿Qué ha pasado? Bueno, los hechos son los que son y no hay que negarlo. Trump ha ganado. Nos guste o no, a mí no me gustaban ni los métodos ni el discurso de Trump. Kamala Harris me dejaba un poco indiferente. No me gustaba su posición respecto del aborto. No sé Sí. si eso ha contribuido en algo a, a hacerle daño. Lo que lo que sí yo puedo decirle es que hay una doble victoria que parecía que nos iba a dar. Victoria popular por cerca de 5 millones de votos, que no la tuvo el año 2016, y además la victoria legal que cuenta, que es la victoria en el colegio electoral por más de 270 votos. O sea que Kamala Harris hasta ahora no concede derrota, pero el hecho es que para todos los efectos prácticos, así no haya sido proclamado oficialmente por el Congreso de los Estados Unidos, el próximo presidente de ese país, el número 47, será el señor Donald J. Donald J. Trump, dueño de Trump Towers, que queda en la Quinta Avenida de los Estados Unidos. Una suerte de millonario, y aquí vemos el mapa electoral. Entonces, en votos electorales ha ganado indiscutiblemente, pero también en voto popular. Y eso es bastante importante. ¿Qué significa todo eso? ¿Por qué ha ganado Trump y por qué ha perdido Kamala Harris? Bueno, hay varias teorías. Por ejemplo, escuchando a un comentarista muy conocido por nosotros, Andrés Oppenheimer, porque llevaba la carga y el estigma de un gobierno que no se considera bueno, que es el de Joe Biden. Pero Biden deja la economía en buen estado, dicho sea paso. Pero tenemos dos guerras, y una de ellas a él apoyado y muy fuerte a Ucrania frente a la agresión de Rusia. La otra guerra es la del Medio Oriente, que no tiene visos de solución. Y por último, podrían haber otras situaciones que quizás llevarían a una guerra, que es el caso de Taiwán. No lo veo probable, pero sí es posible. Entonces, hay dos guerras calientes y un foco de tensión de guerra. El señor Trump no simpatiza con Ucrania. Curiosamente, el señor Trump simpatiza Con con Rusia, Putin, el así es. dictador ruso, dictador electo, dicho se pasa. Lleva gobernando Rusia desde el año 2000 a través de sucesivas elecciones y a veces mediante interpósitas personas, lo que en inglés llaman proxies, que ahora es una palabra que se ha puesto de Doctor moda. Martín Belaúnde, pero hoy se está dando un escenario, hemos visto que el gobierno de Rusia, a través de sus canales oficiales, no mira con buena simpatía la elección de Trump y hemos visto que Zelensky, el presidente de Ucrania, le eleva un ramo de olivos a Donald Trump. O sea, ¿cómo entender esta figura? Bueno, política maquiavélica. De más Le alto diré nivel, por ¿ah? Del más alto nivel. porque yo creo que Putin está feliz de la vida, porque su amigo hasta le dio una vacuna para que se vacunase y no muriese del COVID.
O sea que él se frota las manos, porque Biden no era amigo de Putin. ¿Y Zelensky qué le queda? Zelensky depende fundamentalmente del apoyo militar y económico de los Estados Unidos. Estados Unidos se lo retira y Ucrania será conquistada por Rusia, al margen de lo que quieran los ucranianos. Entonces él dice a la Trump, por favor, apóyame, yo represento la democracia, Putin representa la tiranía, la ex tiranía rusa moscovita. Entonces, yo entiendo eso que usted me acaba de decir y le agradezco infinitamente que me lo haya dicho. Lo entiendo en ese sentido. Pero ¿qué va a hacer Trump con Ucrania? ¿Se le entregará a Putin? Yo creo que va a ser difícil. Va a ser difícil que se le entregue porque el propio Trump sufriría mucho él, a pesar de que Trump ya no puede reelegirse. Los presidentes en Estados Unidos solo están autorizados constitucionalmente para reelegirse una vez. Y él ha tenido esta reelección intermedia, que es un caso que no se da en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, desde hace más de 100 años. Pero para todos los efectos prácticos ha ganado. Entonces, ¿qué Ahora, tiene que hacer? Una presidencia que lo consagre históricamente. La ahora, situación económica de Estados Unidos no es mala, es bastante aceptable, pero tiene una situación estratégica difícil que no se resuelve. Ucrania, que no puede así nomás decir llévense los rusos y cómensela y que seas parte de su banquete. No lo puede decir tan abiertamente. Medio Oriente, apoyen a Israel, pero Israel está extendiendo la guerra. Israel no solo en esta guerra comenzada por una agresión de Hamas, prácticamente han anulado Hamas. De paso han destruido a la Franja de Gaza. De paso están destruyendo al Líbano. Pero han extendido la guerra no solo a Siria, que es lo más inmediato, que es un país fronterizo de Israel, sino hay el conflicto con Irán. Y esto es un conflicto de larga distancia. Ni Israel ni Irán son países fronterizos. Los separa Jordania e Irak y la península así arábiga es. y Turquía. Entonces son enemigos distantes. ¿Por qué los iraníes son enemigos de los israelíes? En la época del Shah de Irán no lo eran, pero el Shah de Irán cayó el año 79. Entonces hace más de cerca de 40 años que son enemigos a muerte de Israel. Así es. Entonces, eso es uno de Ahora, los graves problemas. doctor, Que ahora, puede llevar a una guerra ahora mundial. ayúdanos a entender el escenario interno en Estados Unidos. Trump va a tener mayoría, y por favor corríjame si estoy errado, en el Senado. Y probablemente Sí, lo tenga con 51 Cámara, votos. en la Cámara de Representantes. O sea, va a tener mayoría absoluta. Sí, va a tener, sí, es un caso inédito, hace mucho tiempo que no ocurría. Ya, ¿y qué hacia Con adelante entonces, cómo puede manejarse ya la política interna en Estados Unidos con ambas Bueno, mayorías? va a tener pues menores obstáculos, va a tener un poder más grande del que tiene ahora el señor Biden Biden. o del que hubiera podido tener la señora Harris. Ahora, él tendrá mayoría, pero los representantes al Congreso, o sea, senadores o miembros de la Cámara de Representantes, congressmen, como se les dice, no son pues necesariamente esclavos, ni tampoco felpudos, ni marionetas del presidente, tienen su criterio. O sea que va a tener mucho poder, pero no creo así él lo quiera tener. No creo que tenga un poder absoluto. Oh, Pero es el hombre que ha ganado. Ha sido la carta del Partido Republicano. No hubieran ganado no había ningún otro candidato que no fuera él. ahora, usted que es Ahora, muy acucioso, usted Martín Belaunde, las encuestas no la han chuntado nuevamente. Todas daban como ganadora, aunque un poco margen, a Kamala Harris. ¿Qué pasa con las encuestadoras? bueno, podría ser que hubiera una suerte de voluntarismo
dentro de es decir, daban como ganador a quien quería que ganara. Eso. Por otro lado, la gente a veces no necesariamente se manifiesta. Hay mucha gente que evade las encuestas y no quiere decir realmente cómo piensa. Existe mucho elector vergonzante o elector prudente. Yo voto como me da la gana, pero no tengo por qué decirlo. Yo voto, mi voto es secreto. Entonces, hay un margen de error. Sin embargo, a pesar del margen de error, le dieron la victoria a Harris. Y Harris perdió en 2 o 3 estados claves, donde suponía que iba a ganar. Pennsylvania, Michigan, Georgia y algún otro estado por el sur donde tenía grandes posibilidades de ganar. Entonces, la señora Harris no ha sido, a pesar de que se ha esforzado, y ha hecho buena campaña y ha hecho una campaña decente. Eso hay que reconocérselo. No ha insultado, ha pasado por alto todos los insultos, ha dado un mensaje de optimismo, de esperanza y no ha caído en el debate de los insultos. Eso hay que reconocérselo a la señora Harris, que habrá perdido esta elección, pero no es una política acabada. Tiene 60 años. ¿Qué edad tiene el señor Trump? 78 años. ¿Qué edad tiene el señor Biden? A quien lo acusaban de que estaba demasiado viejito y se le veía a veces muy cansado. 83 años. O sea que la señora Harris todavía puede dar fuego. No sabemos. En estos momentos el triunfador, por las razones que le acabo de decir, es Trump. Pero Trump tiene problemas en el exterior. En primer lugar, sus relaciones con sus aliados europeos no son buenas. No sé cómo será su relación con el Ahora, Justin Trudeau y los canadienses. Imagino que es indispensable para Canadá estar bien con Estados Unidos y pasará por alto cualquier pesadez que de una u otra forma le haya dicho Trump. doctor Martín Belaunde, Pero ¿qué va a pasar con el tema migratorio ahora? ¿O qué podría pasar? ese es el problema. Bueno, Trump no simpatiza con América Latina. Cambió su discurso con los hispanos porque necesitaba el voto hispano, que es hoy día la primera minoría en Estados Unidos. Pero a los inmigrantes los van a tratar con palo. Y los inmigrantes son, en su gran mayoría, latinoamericanos, hispanoamericanos, iberoamericanos, que llegan a Estados Unidos vía México. Y a México le pueden dar con palo si es que no hace lo que Estados Unidos le pide que haga. Y lo que Estados Unidos le ha pedido desde antes, y se lo va a pedir ahora con mayor énfasis, es que controle dentro de México la oleada de la inmigración ilegal. Si no, le pueden dar con palo. ¿Y cuál es el palo? El Tratado de Libre Comercio, que se lo pueden dificultar, lo pueden poner en cuestionamiento y hasta fuera de vigencia en términos prácticos. O sea que la señora Clara Sheinbaum va a tener una relación muy difícil con Trump. Pero Muy difícil con si Trump. uno escucha el discurso de Trump y escucha el discurso de la señora Clara Sheinbaum, ve que son antípodas, ¿ah? Entonces ahí va a ser bien complicado llegar a un punto de entendimiento. ¿O me equivoco? Así que José, que tiene toda la razón. Pero ¿qué pasa? Que el aliado grande, porque Depende son del, aliados y comercialmente, depende del aliado chico. no, el aliado grande es el que manda y el Así, aliado chico es el que sigue la orden. así es. Entonces, México, les guste o no, al orgullo mexicano, es el aliado chico, el socio Claro, menor de los Estados Unidos. Y son socios menores en el Tratado de Libre así es. Comercio con Estados Unidos y Canadá. O sea que van a recibir, puede que reciban palo. Para México, yo diría que se le presenta una situación difícil,
creo que para ellos hubiera sido mejor que ganara Kamala Harris. Y Para nosotros, los peruanos y el resto de América Latina, más allá de que Trump no simpatiza con América Latina, no nos hagamos bolas, para decirlo en términos un poco crudos, no nos engañemos. y no le va a Trump y no le va a preocupar el simpatiza hecho con que nosotros. y no le va a preocupar el hecho que China vaya teniendo mayor posicionamiento en la región latinoamericana, Bueno, es un hecho. Es un hecho. pero eso Entonces va a tener no. es un hecho que va a tener que contrarrestarlo. La jefa del Comando Sur, una generala norteamericana, ha dicho que Chancay podría ser una base de China. Bueno, pudiera serlo, aunque Chancay es un puerto comercial, pero es un puerto comercial gracias a la inversión china y cuya carga exportación e importación está dirigida fundamentalmente hacia Asia, hacia China. O sea, acá hay una penetración china, pero esa penetración china en parte se debe a que los americanos se han retirado. Fíjese usted, mi querido José, cuando yo era un joven practicante abogado que trabajaba en una empresa americana que se llamaba Marcona Mining Company, ahora se llama Shogun Hierro Perú. Es China. Es China. Entonces, los chinos, Antamina, no, pero Antamina no están, las Bambas. Las Bambas. Los chinos han reemplazado a los americanos en la inversión extranjera directa. Son el principal inversor en el Perú, ¿no? Definitivamente. Y los americanos se han ido. Entonces, los americanos van a tener que, si no quieren que caigamos bajo la esfera de influencia china, que ya estamos un poco en esa esfera de influencia, porque China es nuestro primer socio comercial. Antes lo era Estados Unidos, ya no. Estados Unidos recién es el segundo socio comercial y con gran distancia respecto de China. Entonces, el gran vínculo del Perú es con China, el vínculo económico, el vínculo comercial, el vínculo de la plata es con China. Es cierto que con Estados Unidos, en Estados Unidos creo que hay 3 millones de peruanos. Doctor Martín Belaúnde. En fin, hay vínculos, evidentemente. Pero es una relación complicada, mi querido José. Una pregunta final para una respuesta muy precisa. ¿Se va a seguir manteniendo esta polarización en Estados Unidos con la elección de Donald Trump? ¿Se acentúa más la polarización? Anoche, muy temprano, un amigo en Estados Unidos me llamaba por teléfono, me decía que ya se siente eso, ¿no? Realmente se ha acentuado eso. Sí, muy probablemente, porque los demócratas que controlan ciertos estados todavía deben estar recontra calientes. Y además porque Trump los insulta demasiado. A Biden le dice Sleepy Joe, o sea, viejo dormilón. No, ese es un insulto en realidad. Es un insulto. Viejo dormilón. Y a la Kamala Harris, la peor vicepresidenta que ha tenido Estados Unidos en toda su historia. Trump insulta demasiado. Muy bien. O sea, acentúa la confrontación. Doctor Martín Más Belaúnde. bien, Kamala Harris ha sido moderada. Veremos, pues, mi querido José. Yo le agradezco. Hay que mantenerse en contacto. Claro que sí. Esa es la situación. Yo Los le agradezco. hechos son lo que son. Así Trump es presidente y no creo que, bueno, para el Perú, Trump, digamos, es un punto. Y no simpatiza con los latinos. Ha bajado el tono porque la minoría hispánica es la primera minoría en Estados Unidos. Muy bien, doctor Martín Belaúnde, yo le agradezco orden, y ojalá que en un momento pueda venir los estudios para hablar con amplitud cómo podría afectar el tema migratorio. El tema migratorio, me gustaría ver. De mi casa, ¿no? No, porque venga a los estudios, siempre es bueno darse un paseíto ya, por perfecto, Lima. Dígame usted, pues, el momento. Ya, muy bien, doctor Martín Belaúnde. Ya, gracias, saludos. Muy amable. Okay. A la hora. Gracias. Conversamos con el doctor Martín Belaúnde Moreira, es congresista, analista en política internacional.